The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, muy buenos días a todos. Soy Elisa Vélez, asistente de proyectos de la Fundación Gabo. Me alegra ver tantas personas conectadas. Hay 215 en este momento, todos para escuchar la conversación entre Sabrina y Daniel. Contarles que esta charla, hacer perfil periodístico desde la virtualidad, es solo una de las actividades que tenemos programadas en el Festival Gabo en Casa, que es una iniciativa que busca transmitir el espíritu del Festival Gabo hasta sus hogares. El proyecto del Festival Gabo es un proyecto de la Fundación Gabo que se hace gracias a la alianza público-privada con los grupos Sura, Bancolombia y la Alcaldía de Medellín. Agradezco mucho a Sabrina y a Daniel por su tiempo y me permito leerles un poco de lo que ha sido su carrera periodística. Sabrina Duque fue ganadora de la beca Michael Jobs de Crónica Viajera en 2018 y finalista del Premio Gabo en 2015 con el perfil vasco Pimentel El Oidor. Vivió 4 años en Lisboa, Portugal, donde escribió, entre otras crónicas y perfiles, sobre el inventor de la lobotomía, la educación de una futura estrella del fútbol y meseros cascarrabias. Luego vivió en Brasil, donde publicó textos sobre dibujos animados feministas y ensayos sobre abuelas en bikini. Ahora vive en Nicaragua, donde cubrió la rebelión de los nietos del sandinismo en 2018. Sus historias han sido traducidas al portugués, al italiano e inglés, y ha colaborado con medios como Etiqueta Negra, Gato Pardo, GK, Hola de Sao Paulo, International y Lento, entre otros medios. Es autora de los libros Lama y Volcánica y está pronto a publicar su libro Necesito saber hoy de tu vida. Por su parte, Daniel Rivera Marín es finalista del Premio Gabo en 2019 en la categoría Texto por su trabajo Volver para incendiar a Colombia. Es editor de regiones y corresponsal de Medellín de la revista Semana y trabajó para los periódicos El Mundo y El Colombiano. En 2014, Daniel publicó el libro Volver para qué, una crónica de viaje en la región colombiana donde hubo más familias desplazadas por el conflicto armado interno. También ganó en 2 oportunidades el premio Revista Semana de Periodismo. Daniel es profesor de periodismo en la Universidad EAFIT y ha colaborado con revistas como Gato Pardo, Sojo, El Malpensante, Arcadia, Don Juan y Travesía. El objetivo de esta charla
en la que va a participar Daniel y Sabrina, es conocer inicialmente su experiencia construyendo estas historias con las cuales fueron finalistas del Premio Gabo, y posteriormente conversar y expresar sus reflexiones sobre las oportunidades que el confinamiento está dando a los periodistas que hoy planean escribir un perfil periodístico. Entonces la dinámica será la siguiente: los vamos a escuchar alrededor de 40 minutos y posteriormente los asistentes podrán enviar sus preguntas. Hay una pestaña en la pantalla que dice questions o preguntas, y allí nos pueden enviar pues todas las preguntas que tengan, que al final resolveremos. Y nada, no sé si les parece a Daniel y a Sabina si conversamos entonces un poco sobre sus proyectos y así damos inicio a esta charla. Encantada, Elisa. ¿Comienzo yo? Sí, dale, Sabrina, cuéntanos un poco del perfil con el que fuiste finalista del Premio Gabo hace unos años, fue en 2016, 2015. 2015. Es un perfil de Vasco Pimentel, ¿no? Sonidista. Sí, es un perfil del sonidista portugués Vasco Pimentel. Y tengo la revista, lindos recuerdos, salió en etiqueta negra. Fue en realidad Vasco Pimentel, El Oidor, un proyecto que yo heredé. Había Julio Villanueva Chan, que era el director de Etiqueta Negra, estaba obsesionado con este personaje, con esta persona. Le parecía absolutamente fascinante y en realidad lo es. Y nunca consiguió dar con él para hacer un perfil, pero resulta que yo estaba viviendo en Lisboa y Vasco vivía en Lisboa. Entonces lo conocí al principio como referencia de Julio, como tengo un amigo allá, conócelo, y lo conocí y Vasco no es alguien que te deje indiferente, porque es sumamente efusivo, cariñoso, pero también se lo nota como incómodo. Lo puedes encontrar alguien que es sumamente dulce, sumamente dedicado, amable, pero al mismo tiempo tiene una comunicación corporal, ¿no? Donde tú sientes que algo no está funcionando bien. Luego, cuando comencé a trabajar en el perfil de él, descubrí que lo que pasaba con Vasco, lo que pasa con él, es que tiene su oído es como una consola de sonido dañada. Entonces, lo escucha todo al mismo nivel. Escucha la conversación que está teniendo al frente, escucha el clic del semáforo al amplificado, al mismo nivel. Si alguien está hablando con otra persona atrás, lo escucha también. Entonces, eso es una cosa muy desesperante y por eso anda por la vida con tapones en los oídos. Y aún así es molesto, es molesto. Y es una persona sumamente social. Entonces comencé a escribir sobre Vasco Pimentel, sobre esta persona con un talento extraordinario que la usa para el cine. Sus obras como director de sonido del cine son espectaculares. Les recomiendo mucho que vean las películas de Miguel Gómez, en las cuales Vasco Pimentel ha sido director de sonido, como Tabú, por ejemplo. Es un sonido de autor, es una cosa que uno no puede pasar por desapercibido. Y Vasco Pimentel a mí me sirvió para reflexionar sobre cómo nosotros escuchamos, cuáles son nuestras maneras de relacionarnos con el sonido que nos rodea, qué es lo que es normal, qué es lo que no es normal, qué es lo que nos puede alterar o no, cómo son las diferentes formas de la relación de nosotros con este sentido, que es un sentido que no podemos anular, como la vista que cierras los ojos, o como el olfato que puedes taparte la nariz. Los oídos no hay cómo cerrarlos, tienes que bueno, cuando tú estás en la nariz te aguantas, tienes que ponerte los dedos, apretar, y aún así va a haber un eco que es imposible de evadir, de esquivar. Entonces eso fue el proceso de conocer a Vasco Pimentel, y el proceso de a través de él, de su oído extraordinario, es un señor que oye demasiado, entender cómo funciona el oído para nosotros. Ahí hay una idea, y es eso, lo que vos decís ahorita, como el ruido del mundo, ¿no? Y el hombre que lo escucha todo, digamos que también es como una imagen de el hombre que lo sabe todo, como Funes el memorioso, que lo recuerda todo, ¿cierto? Y es que también busca un descanso, ¿no? Exactamente. Entonces, Vasco Pimentel es esa persona que siempre va a la farmacia a buscar tapones, Oropax. Lo mismo que usaba Kafka, ¿no? Exactamente, lo mismo que usaba Kafka.
Entonces él tiene es una bendición que al mismo tiempo es una maldición, porque no puede vivir una vida normal y tiene, en su casa en Lisboa es un remanso de silencio. Yo no sé exactamente cómo lo logra porque está cerca de una gran avenida, pero es una calle, unas callecitas interiores. Y él vive en una parte de la casa, en la última planta baja, un poco más que planta baja, vendría a ser como un sótano el departamento de él. Entonces está bastante aislado el sonido. Y es un lugar donde en realidad no escuchas nada más que los pajaritos. Y toda esta dinámica de él, de que no puede escuchar nada en la mañana, que necesita estar en silencio, es algo que curiosamente he descubierto que mucha gente tiene lo mismo, que aunque no tengan este oído extraordinario, es fácil identificarse para muchas personas con esto, que a Vasco no le gusta escuchar nada apenas se despierta. Nada. Necesita un tiempo para sentarse y poder escuchar el mundo. Ahora, hablamos sí. Pero sí. Quiero preguntarte. Hablamos de tu perfil. Sí, pero quería preguntarte, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este perfil? Bueno, hay muchas cosas en el perfil que las fui, digamos, recogiendo desde que conocí a Vasco Pimentel, o sea que fue como más de un año, pero unos 6 meses en el trabajo ya más duro de estar en la reportería, porque además yo quería hacer algo, que era estar con él en una filmación. Y entonces yo estuve esperando que comenzara una película que se llama Ashmil Humanoichis, también de Miguel Gómez, para poder mirarlo en el set, para poder hablar con sus compañeros de set, para ver cómo es Vasco en una filmación. Entonces estuve esperando eso, y cuando ya ocurrió, ahí ya fue el momento de terminar la reportería y poder empezar a escribirlo. Que es una cosa que nos pasa mucho cuando hacemos estos perfiles. Yo acabo de sufrirlo, y es que tenemos que esperar casi que un milagro, ¿no? En tu caso era estar en el set y verlo en acción, que todos queremos ver eso, aunque no haya una conversación, aunque no haya nada, pero a veces ese milagro se posterga y nos cae el momento de publicar y no alcanzamos a verlo. Sí, no, en este caso sí tuve la fortuna de conseguirlo. Y además la filmación de Ashmil Humanoichis era muy curiosa, porque había una parte que era actuada, pero había otra parte que era tomada de la realidad, era como un falso documental. Entonces había cosas que estaban esperando. El día tal que va a haber la celebración de la Revolución de los Claveles, ese día van a filmar. Entonces, ese día me fui a meter en la mitad de una manifestación sobre la Marcha de los Claveles con un bebé aquí. Mi hijo era un bebé chiquito. Me metí en medio de una cosa que era un mar de sonido de gente hablando y gritando. Era como muy, muy angustiante. Y Vasco estaba ahí sin tapones, captando todos esos sonidos. Entonces sí, yo tuve la suerte de que la filmación comenzara en un tiempo que fuera grato con mi trabajo, pero claro, que hay veces en donde no tienes tanta suerte y tienes que publicarlo ya. Claro. Bueno, yo voy a hablar un poco como del perfil que le hice a Fernando Vallejo, que salió también en Gato Pardo esto fue que en 2018 sería. En 2018 surgió la idea yo vivo en Medellín, y había hecho varios perfiles de escritores y artistas, y estaba pensando en hacer un proyecto más largo, ¿no? Como seguir haciendo perfiles de escritores antioqueños, y un amigo muy, muy, muy querido, que es el poeta Juan de Frono, me dijo que Vallejo había vuelto a Medellín, y yo no lo sabía, porque Vallejo vivió durante 47 años en México, y pues yo dije, bueno, porque siempre he creído, y lo creo hasta el día de hoy, que Vallejo es el gran escritor colombiano vivo, ¿no? Y que en la literatura, digamos, de los últimos 50 años hay dos líneas, ¿no? Está lo García Márqueano y lo vallejiano, ¿cierto? Y son opuestos el uno al otro, pero son los dos pilares de la literatura colombiana. Entonces, bueno, me dije, lo voy a buscar,
que fue lo complicado, ¿no? Porque Vallejo es un tipo que se ha hecho la suerte de una imagen muy huraña, un tipo solo, que además había acabado de regresar de México, su pareja había muerto recientemente, por eso se vino, había sobrevivido al terremoto en México en 2017, entonces digamos que yo no tenía muchos datos, nadie lo había visto, él no es amigo de nadie, no recibe visitas, y me fui literalmente a caminar por el barrio donde sabía que vivía, y a mí me habían dicho, vive en una casa blanca, como muy clásica, ¿no? Y me fui toqué por ahí en 10 casas. Y en la última, alguien me dijo, él no vive aquí, vive a la vuelta. Y me indicó muy bien porque lo veían pasar con su perra, Brusca se llama. Y fui, le toqué y no estaba su hermana y me dijo, él regresó a México una semana, pero vuelve. Si quiere, inténtelo, vuelvan una semana. Y me dio su correo. Yo le escribí un correo electrónico y Vallejo me dijo que su perfil estaba en los libros que él había escrito, porque todo lo ha escrito en primera persona, que su perfil sobraba. Pero me dijo, igual nos vemos en Medellín. Entonces ahí como que me entreabrió la puerta y le respondí y un día me dijo, estoy en Medellín, fui y me dijo, entre, como si nos conociéramos, entre, ¿qué más? Pase, el más gentil del mundo. Y bueno, ahí empezamos como él me dijo, yo no quiero que me entreviste, hablemos. Y yo volví una segunda vez sin que tuviera su ok para entrevistarlo y, digamos, para mí era muy importante. Yo no quería hacer un perfil y no he querido hacer nunca un perfil de nadie que no quiera ser perfilado, porque parece que es una intromisión muy directa a la vida. Y bueno, a la segunda vez nos vimos y me dijo, listo, vamos a hacer el perfil. Y yo estuve yendo a la casa de Vallejo unas 3 veces a la semana durante 3 meses, ¿no? Entonces al final tenía, no sé, muchas horas de entrevistas y como yo tengo otro trabajo, pues yo tengo un trabajo oficial de periodista, soy corresponsal de semana, editor de corresponsales, entonces yo no puedo dejar que esos audios se me represen, sino que a medida que voy entrevistando voy desgrabando. Y un poco así nació el perfil que contó con la edición de Leila Guerriero, que es una editora magnífica que me ha enseñado, yo creo que todo lo que puedo saber sobre escribir un perfil y una crónica. Sí. Daniel, ¿sobre qué ideas trabajaste en el perfil de Vallejo? Empezaste bueno, empezaste con un poco, no sé, sobrepasado por la autoridad que le confiere haber ser un gran escritor, uno de los que tú consideras que es el gran escritor vivo de Colombia. ¿En qué líneas empezaste a explorar la figura de Vallejo? Yo lo primero era, y era pues casi que un lugar común, era tratar de saber si Vallejo era el de los libros, ¿no? Porque Vallejo en sus libros es un tipo maledicente, es un tipo grosero, es un tipo que odia a las mujeres, que odia a los pobres. Él dice que las comunas de Medellín hay que bombardearlas, dice en su libro, que es gente que hay que matar, odia a los políticos en sus libros. Entonces lo primero que yo quería saber era quién era Vallejo, ¿cierto? ¿Cuál era Vallejo mejor? Y me encontré con un tipo profundamente solo, solísimo, muchísimo, con un tipo que decía que no leía. Él siempre ha dicho que él no lee, que no lea los suyos, pero yo le mencionaba, no sé, a Tomás González, que es un escritor colombiano, o a Abelio José Rosero, y me daba cuenta que los había leído. Y llegaba a su casa y veía de pronto por ahí un librito, ¿no? Entonces, digamos que lo primero que traté de confrontar es quién es Vallejo, y cuando vi que era muy distinto al de sus libros, eso me llamó mucho la atención. Y lo que yo quise hacer fue un paralelo entre una cosa y la otra. Y digamos que por ahí exploré eso, pero también exploré el amor a la familia y el amor a un país que se demuestra a través del odio, ¿cierto? Y la frase del título, que es Volver para incendiar a Colombia, creo que el título lo pone Leila o lo pone Felipe Restrepo, que en ese momento era el director de Gato Pardo, está en el texto, porque él lo dice, yo vuelvo para incendiar a Colombia, pero ese odio que él manifiesta en sus libros no es nada más que amor al ver que este es un país
una patria tan mala, como él dice. O sea, te dedicaste a desmontarle el mito al escritor. Exacto, eso fue, y al final pues él no quedó como muy a gusto con el perfil porque digamos, lo desmontaba completamente, y además pues revelaba no revelaba porque ya había sido publicado, pero ahondaba en un hecho, y es que antes de él volver, apuñaló a alguien en México, ¿no? Y yo pongo eso en el texto y a él le molesta muchísimo, pero lo recojo de Reforma, del diario mexicano, que publicó varios textos alrededor de eso. Y bueno, eso es lo que sucede pues alrededor de Vallejo, pero yo creo, Sabrina, como para entrar en el tema de hacer textos y perfiles en la virtualidad, que definitivamente hay un montón de material, por ejemplo, en tu caso, todas las películas en las que estuvo Vasco, ¿cierto? Que uno empieza a revisar en la soledad de su casa, ¿no? Como estamos hoy en día. Sí, en realidad hacer un perfil es una cosa bastante solitaria. Tú necesitas, te concentras obsesivamente en una persona durante una cantidad determinada de tiempo, que pueden ser 6 meses, 2 meses, 1 año o más. Luego, generalmente, si vas a perfilar a alguien, es alguien que ha hecho algo o que ha dicho algo que ha sido registrado, que le llama la atención a otras personas. Entonces, explorar todo lo que se ha publicado, lo que se ha dicho, lo que se ha escrito sobre esa persona ya te lleva bastante tiempo, que es tiempo de lectura, o tiempo, en mi caso, tiempo de ver películas, de ver Listen Story de Wim Wenders, por ejemplo, fue un gran punto de partida, porque el personaje protagonista es Vasco. Wenders le dijo al actor, este es, síguelo. Y el actor se le pegó a Vasco como una sombra y se fue, y todas las manías, toda la forma de caminar, de ponerse, de usar el micrófono, todas son de Vasco Pimentel. Incluso hay una escena que es copiado exactamente de lo que acababa de ocurrir en el set, que es la escena donde el sonidista le empieza a poner a los niños los cascos para que escuchen lo que está pasando en Lisboa, escuchen los árboles, escuchen la campana, escuchen la sirena del barco y todo lo demás. Entonces eso pasó, y Wenders le dijo, ahora tienes que repetirlo, y ahí lo filmaron. Entonces sí, te pasas un montón de tiempo documentándote. Y yo pienso que si alguien está escribiendo un perfil ahora, primero, tenemos también otra base de los perfiles, son las entrevistas. Entonces no estoy encontrando, o sea, haciendo el ejercicio de escribir sobre una persona, no hay así una gran dificultad que no nos permite escribir un perfil, porque las bases son la documentación, las entrevistas a los amigos, los enemigos, las podemos hacer por Skype, y hablar con el personaje una y otra vez. Entonces, si nos autoriza, nos permite entrar en la intimidad de su hogar a través de la pantalla, podemos lograr que nos cuente escenas, que nos cuente muchísimas cosas. Claro que a veces me pregunto si nos funcionará tan bien sin el cafecito de por medio, sin la mirada directa a los ojos, sin el trato humano, que es otra parte importante de hacer el perfil. ¿Tú qué piensas, Daniel? Sí, lo primero es lo que dices, y es que uno se demora mucho tiempo, digamos, rodeando el personaje, sobre todo cuando es un escritor o es un cineasta, un sonidista, mucho por ver. Yo leí como 20 libros de Vallejo en 2 meses. Yo no dormía porque tenía que correr para poder leer, para poder ir a entrevistarlo. Yo había empezado desde el momento en que mi amigo Juan de Pronto me dijo que él estaba, yo dije, voy a volver yo ya había leído gran parte, pero otra que no. Y empezar a tomar nota, yo creo que eso es vital, ¿no? Por ejemplo, si alguien le estuviera haciendo un perfil a un político, es un momento muy fructífero para poder hacerlo, ¿no? Porque los políticos están en su momento de protagonismo a través de las políticas que se están sacando por el coronavirus, o un alcalde, o un gobernador, o un concejal, y entonces yo creo que hay que aprovechar este tiempo para rodear el personaje. Y
si bien tienes razón, yo creo que cuando uno está personalmente con todos, queremos siempre vernos personalmente con nuestra fuente. Eh, digamos que también tiene su magia perseguirlo a través de todo esto. Yo acabo de publicar un perfil del reggaetonero J Balvin en Gato Pardo, y el perfil tiene un hilo conductor y es la promesa de una entrevista, ¿no? Es J Balvin, está en Nueva York, en Miami, en Medellín, en Barcelona, en México, en Buenos Aires, de un día para otro. Literalmente de un día para otro. Se monta en su avión privado y se va a hacer un concierto y de ahí viaja no sé dónde. Entonces era muy difícil encontrarlo. Pero mientras eso sucedía, mientras yo trataba de que me cumplieran la promesa, pues simplemente estaba, digamos, escuchando todos los álbumes, viendo la cantidad insana de entrevistas que hay en YouTube sobre él. Entrevisté a Sky, que es su productor, por teléfono. Él estaba en Ibiza cuando lo entrevisté a su manager por teléfono, ¿no? La mayoría, si uno se pone a pensarlo bien, la mayoría de la reportería hoy en día sale muchas veces por teléfono, y nuestros encuentros, o sea, estar como, digamos, tú lo lograste con Vasco, como yo lo logré con Vallejo, con una fuente bastante, mucho tiempo, no es tan común, no es tan común. Es rarísimo, sí, rarísimo. La gente no tiene tiempo, pero ahora tienen tiempo. Exacto, ahora hay tiempo, ahora la gente está en la casa, entonces te pueden aceptar una llamada y podés llamarlo, no sé, media hora, una hora, cada 3 días, y eso sería una manera muy, muy buena de acercarse al personaje. Y ya cuando todo esto pase, si puedes verte con él, vas a poder ver, digamos, cotejar tus propias creencias sobre el personaje, y eso aún está mucho mejor, ¿no? Es como todos tenemos ya una imagen preconcebida del personaje, y lo que vamos a hacer en la reportería es tratar de cotejar eso con la realidad, y a veces eso se consolida o a veces se cae, ¿no? Esa imagen que uno tiene con ellos, de ellos. Yo acabo de perder a Daniel. ¿Escucha? Sí, yo te escucho Bueno, bien. sigo. Ah, ok, perfecto. A mí te me congelaste un momento y no te escuché, no te terminé de escuchar. Me quedé en la parte donde íbamos a cotejar la imagen que teníamos del perfilado. Ajá. Y te quería preguntar también qué ha pasado con vos en eso, ¿cierto? Digamos, lo que a mí me pasó con Vallejo, que era muy evidente por su literatura, ¿cómo ha sido encontrarse con los personajes y mirarlos con la imagen que ya tenías hecha en la cabeza? Digamos que para eso nos vamos a hablar de Vasco, porque a Vasco lo conocí antes de saber que iba a escribir sobre él. Pero, por ejemplo, yo llegué una vez a hacer un perfil sobre con el profesor de Cristiano Ronaldo. Y yo llegué con la cabeza llena de prejuicios sobre el Cristiano Ronaldo. Yo la verdad es que debo decir que me parecía todo lo hortera, ruin, arrogante, todo lo que lo puedan acusar me lo parecía. Pero en el momento en que comencé a conocer a la gente que lo rodeó desde que era un niño, empecé a descubrir un Cristiano Ronaldo que no se me aparecía por ningún lado en los medios. Entonces, ese fue, digamos, uno de los grandes golpes de imagen. Una imagen que yo tenía fue totalmente, se cayó de donde estaba, se despedazó, y a partir de ahí eso fue buenísimo, porque pude escribir sobre una persona a partir de un no prejuicio, de un redescubrimiento de quién era. ¿Qué más? Por ejemplo, Celia Catunda, que es una directora de dibujos animados. Ella es una celebridad desconocida, porque dos de sus dibujos animados son de los más vistos en el mundo, y es una brasileña que fue la primera en tener su obra presentada en Discovery Kids. Realmente yo la imaginaba un poco más como más seria, más una señora más concentrada en temas de ecología, de feminismo. O sea, no parecía mucho con la mujer que conocí, que era una mujer jovial, juguetona, risueña,
porque me parecía que todo su proyecto era un proyecto sumamente pensado, un proyecto muy intelectual. Ella hace dibujos animados que son un éxito total, completo, pero son dibujos animados que son muy densos. Tiene como una varita mágica, porque sus dibujos animados tienen una gran carga de ciencia, de teoría, tienen un equipo de fact-checkers que se encargan, esta parte de la física no está bien explicada, esa parte de la química está muy mal, hay que reformularla. Entonces, yo tenía una imagen de una mujer con más, que parecía una profesora de química de las antiguas. Y en realidad era una mujer que estaba ya en sus 50 años, parecida de 25, y con la que nos pusimos a hablar de los dibujos animados que vimos en nuestra infancia, y fue una experiencia en la que, claro, no era la persona que yo estaba esperando encontrar. Y esto es bueno cuando estás trabajando un perfil, poder descubrir algo, irte más allá de lo que a los otros les parece evidente, porque esa imagen que yo tenía de esta mujer, las pocas personas que me imagino que sabían sobre su existencia, seguramente la compartían. El tema de esta señora severa y muy concentrada en ciencia. Sí, mira que yo una vez hice un perfil de una poeta de aquí de Medellín que se llama Olga Elena Matei. Es una poeta ya muy longeva, tiene casi 90 años, y es una poeta que no es muy bien vista por sus colegas poetas, ¿no? Porque Olga Elena Matei fue hace años una modelo, fue reina de belleza, fue modelo de revistas, una celebridad en Colombia, en Medellín. Cuentan pues que sus llegadas al teatro cuando iba a recitar poemas era como ir a ver, no sé, la llegada de una actriz muy famosa que los hombres se le tiraban encima porque era bellísima, muy bella, muy bella. Y entonces, además de eso, tenía como 60 libros publicados, ¿no? Y eso es una rareza en los poetas, ¿no? El poeta lo vemos como contenido, ¿no? Y es muy dudoso una obra tan grande. Y entonces, Héctor Abad, por ejemplo, me decía que, claro, que obviamente en una obra tan luminosa, tan grande, pues alguno que otro poema brillaba, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención, además de todo eso, era que una mujer que en algún momento de su vida empezó a vivir de noche y a dormir de día. Y eso sucedió, yo quería saber quién era esa mujer tan rara, ¿no? Y cuando fui y la visité, yo me la imaginaba, pues, porque lo que me habían dicho otros escritores y colegas y gente incluso que había tratado con ella, porque ella era columnista de un periódico en el que yo trabajé hace muchos años. Me la imaginaba una mujer muy banal, ¿cierto? Muy todavía arraigada a su pasado de gloria. Y cuando fui me encontré con una mujer pues tremendamente sensible, tremendamente formal, servicial. Obviamente había que ir a visitarla, a hacerle entrevistas como después de las 9 de la noche, ¿cierto? Pero, o sea, es muy confrontador, digamos, que afrontar nuestros propios prejuicios. Y es que el periodista no puede tener prejuicios, ¿no? Y es muy común entre los periodistas, por ejemplo, en Colombia, en un país donde tuvimos un conflicto armado tan grande que aún sobrevive, tiene sus coletazos tan largo, de más de 50 años, cuando el periodista, por ejemplo, yo he hecho mucho conflicto armado, el libro que publiqué en 2014 es sobre conflicto armado, pero cuando uno empieza a publicar sobre poetas, sobre escritores, sobre el reggaetón, ¿no? Yo he hecho un par de crónicas sobre el reggaetón, esto de Balvin. A veces los periodistas no estamos tan dispuestos a salirnos de nuestra zona de confort y creemos que lo más importante es esto, o lo más importante no, digamos, lo más retador son el periodismo duro, el periodismo de guerra, o el periodismo que habla sobre la miseria en no sé qué barrio, o sobre el AMPA, o en fin. Pero también hay un reto muy complicado a la hora de perfilar escritores o a la hora de hacer una crónica sobre el reggaetón, ¿cierto? Y es un consejo para trabajar como en medio de esta cuarentena, y es no tener prejuicios, ¿cierto? No tener prejuicios. Es desde uno de los primeros puntos del perfil. El perfil es un texto que demuele prejuicios.
Sí. Yo creo que si llego con una idea de una persona y al final termino escribiendo un texto que era exactamente lo que yo estaba pensando, no hice bien mi trabajo, no hice la reportería. La reportería tiene que cambiarte, tiene que demostrarte nuevas capas, o sea, tienes que desvestir al personaje en eso, no solamente quedarte con la primera impresión. Eso es algo, por eso me gustan tanto los perfiles. Me parece esta exploración alrededor de una persona fantástica. Y esto que tú decías sobre que solamente el periodismo duro es el que importa, yo sé que la gente tiene esa mentalidad y eso les digo, yo no estoy de acuerdo. Yo sí, hay un problema. Yo tengo mis 2 libros publicados antes sobre tragedia. El Lama sobre el derrumbe de una mina sobre 2 pueblos que arrasó con la vida de Minas Gerais en Brasil. Y Volcánica, que comenzó siendo una crónica sobre la convivencia con los volcanes, terminó siendo una historia sobre la revolución de abril del 2018, que fue violentísima, que fue desgarradora. Pero toda mi vida yo he intentado escribir sobre los temas más amables, escribir sobre personas, escribir sobre cultura. Es un periodismo que es necesario. Hay que escribir también sobre la belleza, hay que escribir sobre la ciencia, hay que escribir sobre las curiosidades. Hay que escribir sobre el reggaetón, porque es algo importante culturalmente. Y si no hay nadie que esté escribiéndolo y pensándolo, porque además un perfil también es un ejercicio de pensamiento. Tú no estás trabajando solamente alrededor de una figura, sino estás trabajando alrededor de una idea, de las ideas que conectan a esta persona con las otras personas, con quienes van a leerlo. Entonces, eso creo que es muy bueno lo que dijiste sobre el tema de los temas que son considerados como más superficiales. No son superficiales, yo soy defensora de esos temas. Y mira que a mí me sucedió que también como llevaba mucho tiempo viajando a zonas muy duras, me amenazaron varias veces o me mostraron armas en medio de la reportería, ¿cierto? Y yo dije, yo quiero un poco como respirar. Y el primer perfil así, digamos, ambicioso que hice fue de Héctor Abad Paciolins, el escritor del Olvido que seremos. Y Héctor fue muy generoso conmigo, muy generoso. Y yo empecé a hacer perfiles, ¿no? Y a practicar. A mí una vez me encontré con Leila Guerriero y ella me dijo algo sobre, yo le dije, yo quiero publicar en Gato Pardo. Y entonces ella me dijo, ella es la persona más cortés que yo conozco y más amorosa y te puede decir las cosas muy, muy bien. Y me dijo, pero tienes que afinar el largo aliento. Me dijo, como estás escribiendo en periódico todo el tiempo, no sé si el largo, digamos, puedas escribir en largo aliento. Y a mí eso me cambió como la cabeza y dije, tiene razón, tiene toda la razón. Y empecé a entrenar eso, pero después cuando yo a la vuelta de unos años, hace poco, veo los perfiles y las crónicas como el reggaetón o el hombre hay un hombre que sobrevivió, digamos, que supuestamente resucitó unos minutos en un pueblo de aquí de la costa y yo hice una crónica sobre eso para Soho. Cuando veo esos perfiles y sobre todo los de Medellín, veo que todos están atravesados por la guerra, todos están atravesados por la violencia, ¿no? Porque somos una sociedad muy violenta, de un conflicto armado larguísimo. Entonces, finalmente, cuando uno hace un perfil, nunca está hablando solamente del perfilado, ¿no? A veces está hablando de un rasgo de la condición humana o está hablando de una sociedad. A mí me gusta mucho lo que dicen sobre Tom Wolfe, ¿no? Y es que fue el gran retratista de la cultura pop, ¿no? Y eso tiene un mérito muy grande, ¿no? Yo creo que todos nos acercamos a un perfil o a una crónica porque simplemente estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y ahí se acabó la cosa, pero cuando uno luego lo ve con la distancia, se da cuenta que ahí hay unas vetas que solo revelan, digamos, el perfil de la crónica, que son trabajos muy reposados en los que uno se la pasa pensando alrededor de los personajes, de las escenas, de las imágenes, de los giros del texto, ¿no? Sí, todo esa característica del texto reposado, del texto que gira alrededor de ideas que no vienen a la primera, son ideas que son muy trabajadas, estás constantemente dándole vueltas hasta que al final encuentras el camino por donde ir. Es algo que este confinamiento nos puede ayudar también. Es un buen momento para pensar, es un buen momento para leer, dejar que se decanten las informaciones,
para dejar que las ideas surjan, para dejar que en la mitad del silencio con el que estábamos, o el no silencio en mi caso, yo tengo un niño de 7 años, así que aquí nunca hay silencio, pero en esta realidad pausada podemos empezar a pensar y a ir construyendo las ideas a través de las ideas que queremos contar a través de este personaje. A mí se me ocurre que es un excelente momento para hablar sobre los científicos. Se me ocurre que en este momento hacer un perfil de un gran infectólogo, de un gran epidemiólogo, sería perfecto, porque están en el terreno y son las personas más importantes para entender lo que está pasando, y son las personas que quizás sean vistos como los agoreros, los que nos están diciendo que de aquí a tantas semanas no vamos a estar bien, sino que vamos a estar mal si no hacemos esto y esto y esto. Entonces creo que este es un gran momento. Tú decías los políticos, yo creo que también los científicos son excelentes objetivos para escribir ahora. Un médico, alguien que se haya dedicado toda la vida a combatir epidemias. Alguien que haya trabajado, no sé, incluso en epidemias de vectores, que son las epidemias más comunes en las zonas tropicales, y que se enfrentan ahora, porque muchos médicos que son dermatólogos están atendiendo pacientes con COVID-19. Entonces, personas que se están enfrentando solamente con las armas de la ciencia y con el tremendo desconocimiento del virus, que todavía no se sabe bien por qué, cómo y qué. Sería interesante que alguien escribiera un perfil sobre alguno de estos científicos. O también es un buen momento para culminar o continuar cosas que habíamos empezado, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo he entrevistado por más de 2 años a un escritor de aquí de Medellín que se llama Pablo Montoya, ganador del premio de Rómulo Gallegos, ganador del José Donoso, del Casa de las Américas, y estoy aprovechando para darle fin a ese perfil, ¿cierto? O sea, es momento, me parece, para sentarse a revisar. En este caso, estoy revisando su obra, estoy revisando las entrevistas que le hice. Sé que si le digo, Pablo, quisiera entrevistarte por teléfono, no habría ningún problema. Entonces, creo que el periodismo sigue estando vigente, ¿no? Ahora, acabo de hacer un texto para la revista Semana sobre, digamos, la crisis del periodismo, de la empresa periodística, ¿no? Hoy con el coronavirus, ¿no? El periodismo venía en una crisis por el tema digital, por el tema de que no tienen cómo recuperar recursos, pero ahora con el coronavirus todo eso se ha precipitado, ¿no? Las empresas la poca publicidad que había se cayó, no se puede vender papel muy fácil ahora, físico. Sí, también han tenido finalmente, claro, sí, exacto, redacciones han despedido gente, pero finalmente eso es una crisis de la empresa periodística. El periodismo va a seguir estando acá, nosotros vamos a seguir estando acá, haciendo textos, haciendo columnas. La gente, los lectores quieren leer, y más en este momento digamos, de desocupa, entre comillas, porque nadie está desocupado, me parece a mí, totalmente. Pero es un buen momento para hacer periodismo, para afinar las ideas que tengan, para poder buscar personajes, para poder entrevistarlos, para poder leer las obras de esos personajes en caso de que sean artistas. Digamos, todo es rastreable por YouTube, todo es rastreable por Google, y cuando uno en realidad va a hacer un perfil, siempre está echando mano de eso, de los recursos que le da Internet para poder armar esa imagen, ese plano del personaje. Sí, y es muy importante también cuando hacemos las entrevistas, aunque sean por estos medios digitales, trabajar mucho en pedir que nos cuenten los detalles sensoriales. Eso no hay que perder de vista. Porque ya que no podemos estar en las entrevistas y contar cuál era el sonido de la calle o a qué olía el café donde nos encontramos, podemos apelar a los recuerdos sensoriales de las personas para que nos escriban mejor las escenas. Eso es algo que no tenemos que ahora nos toca trabajar muchísimo en el detalle. Y en cada entrevista saquemos la mayor cantidad de detalles posibles. Eso a veces lo perdemos un poco de vista cuando estamos en la vida normal, vida real, porque podemos regresar,
porque hay una cantidad de variables que podemos aprovechar. Pero en este momento que estamos trabajando con recursos limitados en el sentido del contacto y demás, tenemos que trabajar mucho con los pequeños detallitos que nos ayudan, por ejemplo, a recrear una escena. Sí, yo creo que eso es vital. Finalmente, un perfil y una crónica está encaminada a reconstruir la vida de un personaje, ¿no? Y eso se hace a través de preguntas. Esas preguntas las podemos hacer por teléfono o directamente, ¿no? Entonces, ya luego habrá tiempo quizá de armar ese mundo del presente. Igual el mundo del presente está en el teléfono. Una persona por teléfono también se manifiesta, revela su carácter, revela sus comportamientos, sus muletillas, en fin, todo lo que uno se va pegando para tratar de armar un personaje. A mí me gusta mucho la idea de entrevistar a través de Skype o de Zoom, porque le puedes ver la cara cuando les preguntas Sí, las cosas. exacto, es que están todos los materiales para poder hacer una buena entrevista, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, conversando. Sí, por ejemplo, estamos cada quien, uno en Medellín, otro en Managua, y estamos avanzando. Ahora, ¿cuánto tiempo llevamos conversando? ¿Será que ya quieren hacer preguntas? Sí, nos dicen que de pronto como que podemos ir a las preguntas, pero ¿cómo es? Aquí está Lisa. No le escucho. No te escuchamos. No te escuchamos. Dale. Les decía que sí, que si quieren ya le damos paso a las preguntas, ya nos han estado escribiendo, entonces si consideran podemos darle Vale, paso. perfecto. Sí, vale. Muy bien, les estaré leyendo algunas por aquí, a ver. Dice Juan Orjuela, muy buenos días, el tema es ¿cómo hacer un perfil periodístico desde la virtualidad? Mi pregunta quizás sea esta, ¿cómo hacer un perfil periodístico con alguien desconocido, que tiene mucho para contar y ser desconocido? Como en mi caso, y tener muchos kilómetros recorridos en este camino de la vida. Básicamente es cómo hacer un perfil periodístico desde la virtualidad. Yo lo que también veo es como que él está preguntando también cuando no es un personaje público, ¿no? Yo creo que hay un caso ejemplar de eso y es El secreto de Joe Gould, de Joseph Mitchell, que es una crónica que se publicó en el New Yorker hace muchos años y que es un libro, ahora se publicó en 2 partes, y era la historia de un vagabundo que decía haber escrito la obra literaria más importante de Estados Unidos, ¿no? Y este periodista de New Yorker estuvo con él mucho tiempo y lo perfiló. Yo creo que el asunto es definir qué se quiere contar, ¿no? Todo no se puede contar, uno nunca cuenta todo y la mayoría de las cosas abruman el texto. Entonces, yo creo que se puede hacer y lo puedes hacer desde la virtualidad con todas las herramientas que tenemos hoy en día, como lo hemos hablado aquí en este rato con Sabrina. El asunto es qué voy a contar de ese personaje, 1, 2, y si lo quiero publicar en un medio, qué le puede interesar al editor de ese personaje. Yo cómo voy a hacer para que ese personaje que es desconocido, cómo lo voy a revestir de, ¿cuál sería la palabra? De interés, por ahí, de ideas, ¿no? Sabrina, ¿tú qué piensas? No, sí, yo pienso eso, o sea, que debes tener una idea a ver qué es lo que vas a trabajar con esa persona. Vas a trabajar, no sé, la constancia, vas a trabajar la creatividad, o sea, algo que esta persona te dice, ¿por qué lo quieres perfilar? Entonces, y trabaja dar la vuelta a estas ideas. ¿Cuál es la idea central que esa persona nos puede contar? O sea, no importa que no lo conozca nadie, lo que importa es que tengas una buena historia que contar, y para definir qué historia tienes que contar, primero comienza por la idea que quieres seguir en ese perfil. Muy bien, tenemos otra pregunta de Carlos Aguilar. ¿Cómo logras la confianza de la persona que vas a entrevistar para realizar el perfil? Porque no a todos les gusta que hablen de sus vidas. Volviendo. Yo creo que uno tiene que hablar, primero tienes que dejar las cosas en claro, qué es lo que vas a hacer. Ya, ahí está el sí y el no. Si te dicen que no, quizás puedes volver a insistir algunas veces hasta que ya veas que ya no da para insistir más, a ver si lo puedes convencer. Pero en el momento de conseguir la confianza es regresar. Tú lo entrevistas una vez, vuelves,
y vuelves y vuelves. Entonces, la persona, a medida que te va conociendo, va dejándote entrar en nuevos niveles de su intimidad y va teniendo la confianza en revelarte más cosas, pero tú tienes que estar regresando siempre y también se debe notar que te interesa lo que te está diciendo. Porque si tú vas con un cuestionario escrito en una hojita y le lees una pregunta y luego la persona empieza a hablar y se da cuenta que tú estás pensando en otra cosa y que no le estás prestando realmente atención, nunca te va a dar la confianza para contarte nada. No vas a ser un sujeto digno de confianza. Al perfilado hay que escucharlo, de verdad. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sabrina y lo creo que lo otro es, y esto parece una verdad ya como muy dicha, pero vale la pena decirlo, y es, uno tiene que entrevistar desde el conocimiento, siempre desde el conocimiento, porque, a ver, les cuento, yo le hice un perfil a un escritor de acá que se llama Eduardo Peláez Vallejo, gran escritor, para los que quieran leer gran literatura colombiana, búsquenlo, Eduardo Peláez Vallejo. Y entonces lo entrevisté por 3 años y un día me contó que había ido a un periódico de aquí y que lo iba a entrevistar a una chica y que la chica le hizo 2 preguntas y él le preguntó, ¿usted se leyó mi libro? Y la chica le dijo, no tuve tiempo. Y él le dijo, entonces no tenemos nada de qué hablar, se paró y se fue. El personaje se da cuenta cuando tenemos real interés, el personaje se da cuenta cuando conocemos su vida, digamos, cuando se trata de un personaje público, conocemos su vida, conocemos su obra o conocemos de qué se trata la vacuna que desarrolló en 1985. En fin, tenemos que, o sea, que el personaje sienta la empatía alrededor de que nosotros verdaderamente estamos interesados en ellos y no solo interesados, ya lo conocemos. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá. Un momento. ¿Alguna idea de cómo cotejar la imagen del personaje sin el contacto humano? Digamos, pero contacto humano nos estamos refiriendo que a vernos personalmente. Si es así, pues digamos, las otras personas nos ayudan mucho a ver quiénes somos. Es más, nosotros nunca somos lo que creemos que somos, nosotros somos más bien lo que los otros dicen que somos. Ellos sí nos ven, porque nosotros con nosotros mismos somos indulgentes, nos creemos inteligentes todo el tiempo, nos creemos súper apuestos, en fin, pero los otros sí nos ven como somos, ¿no? Si le preguntas a tu mamá o a tu hermano o a tu esposo o a tu hijo sobre ti, te vas a sorprender lo que vas a encontrar, ¿no? Sabrina, ¿cierto? Ok. Sí, claro. Como te digo, el tema de Cristiano Ronaldo, yo lo empecé a ver a través de los ojos de las personas que lo conocían desde pequeño, personas que lo han conocido desde los 12 años y que lo conocen hasta ahora porque él nunca se deshizo de sus afectos primarios. Ya es alguien que siempre que regresa a Lisboa nunca lo vas a encontrar con la gente de la farándula, lo vas a encontrar siempre metido con sus profesores en la escuelita del Sporting, ¿ya? Entonces, eso, los otros son los que te cotejan a la persona que estás perfilando. Los otros, es algo básico, el otro te define, yo soy lo que soy porque no soy el otro. Entonces, estos otros son los que ayudan a perfilar esta realidad y los que te van a decir lo que es esta persona, porque si vas a hacer un perfil y solo vas a hablar con el entrevistado, estás perdido. Una pregunta muy en esa línea es que si han hecho un perfil sin entrevistar a la persona sobre la cual están escribiendo. Cristiano Ronaldo. Yo hablé con un montón de personas, incluyendo su mejor amigo, pero con él no hablé. Exacto. Y yo a J Balvin, digamos, hablé con él, pero fue como no hablar con él, así que lo pueden leer también ahí en Gato Pardo, si les interesa. Ese perfil tiene un eco del perfil que le hizo Gabo a Shakira. Ah, sí, señor. Sí, ajá. Sí. Muy bien, Gabriela Arreola pregunta, ¿cómo se debe tratar la información que tal vez no deje bien parado al personaje del que se está perfilando? ¿O qué puede generar conflicto con él? ¿Se le debe consultar? ¿Se debe suprimir esta información? ¿Cómo trabajarlo? Mira que yo conté ahora lo de Vallejo, ¿no? Lo de la puñalada. Él no quería que se dijera. Es más, yo le pregunté a él y me dijo, yo no quiero hablar de eso, ¿no? Pero no hablar de eso era como, y esto lo hablé con Leyland en unos correos, era como no hacerle un perfil a Diego Maradona, ¿no? Y decir que
y omitir que es un cocainómano o que fue un cocainómano, ¿no? Y yo quisiera, hay un libro que es este libro, te lo recomiendo mucho, El periodista y el asesino, de Janet Malcolm, y este libro empieza diciendo esto: todo periodista que no sea tan estúpido o engreído como para no ver la realidad sabe que lo que hace es moralmente indefendible. El periodista es una especie de hombre de confianza que explota la vanidad, la ignorancia, la soledad de las personas, que se gana la confianza de estas para luego traicionarlas sin remordimiento alguno. Es un libro muy difícil a veces para los periodistas, pero eso sucede mucho, y es que algunos personajes, cuando se ven en el texto, no se reconocen porque uno no se ve como es o como los otros lo ven. Entonces, lo primero es, digamos, hay que saber que estamos trabajando con personas, uno no puede usar el texto como una herramienta para vengarse o para hacer quedar mal al otro, pero hay cosas de la vida que, digamos, nos revelan, y eso es importante en un texto. Hay una pregunta de Micaela Cataño, dice, ¿te llegaron a estancar en algún momento con un perfil y cómo volvieron a tomar el rumbo? Bueno, yo sí. Creo que me pasa en todos los momentos. Llego a una estación y de ahí no puedo pasar más. Creo que paso por las etapas de esto no está saliendo bien, esto no va a llegar a ningún lado, no sé qué, la autoflagelación, etcétera. Pero lo que tienes que hacer lo que me funciona a mí, por ejemplo, es dejar un momento, dejarlo respirar, poner un poquito de distancia. Esa es una ventaja con la que contamos los que estamos haciendo perfiles. Los perfiles realmente se publican en revistas que son de periodismo literario, en revistas donde los editores tienen una tolerancia de tiempo en el cual tú puedes trabajar. Entonces sí hay un espacio para dejar el texto respirar, de ponerle una distancia, hacer otra cosa, dedicarte durante esa semana a hornear galletitas y luego volver y leerlo como si alguien más lo hubiera escrito. Entonces, a mí ahí me funciona porque lo leo, encuentro las virtudes, encuentro los defectos y puedo continuar. Entonces, a mí me funciona poner la distancia. ¿Qué te funciona a ti, Daniel? Nada. ¿Tú no tienes este problema? No, lo tengo todo el tiempo y siempre creo que no lo puedo lograr. Siempre me pasa, siempre. Y finalmente sí, es muy importante como el tiempo de reposo del texto, pero también me sucede en medio de las entrevistas, como que yo siento que en las entrevistas no logro llegar a ningún lado, o como en el caso de Balvin, que no se da, y es mi personaje, es el personaje, entonces tengo que dar la vuelta larga y dibujarlo por el lado de las fuentes, de los familiares. Entonces me suceden los dos momentos, en el momento de las entrevistas, pero también en el momento de escribir. Yo voy escribiendo ideas a medida que voy, o sea, yo no termino la reportería y ahí sí me siento a escribir, no, como voy desgrabando, voy escribiendo, pero voy escribiendo ideas. Entonces, párrafos, digo, uy, tengo este super párrafo que me va a servir muy bien para empezar, y faltan 2 meses para que entregue el texto. Pero luego el párrafo lo leo 3 días después y digo, qué párrafo tan malo, ¿no? O veo que es un párrafo que está bien, pero no es una buena entrada, entonces lo voy bajando, ¿no? Es un trabajo diario, ¿no? Es un trabajo del día a día, de confrontarse mucho con las ideas que uno tiene, de si funcionan o no funcionan. Yo siempre pienso algo alrededor del texto que me sirve, y es esto, o sea, primero digo, quiero contar esto, punto. Y cuando empiezo a escribirlo, digo, lo que acabé de escribir, así sea 3 páginas, suma la idea que tenía, no suma, las borro. Así, tal cual, las borro y me olvido de eso. Porque creo que uno tiene que saber a dónde le quiere apuntar. Y cuando uno sabe a dónde le quiere apuntar, pues sabe que no todo le sirve. Muy bien, tenemos una pregunta de Margarita Borges. ¿Cuál es el reto más grande de hacer un perfil periodístico desde la virtualidad para ustedes? A mí me encanta hablar con la gente frente a frente, pero ya vimos que lo podemos remontar. No hay nada que me gustaría más que sentarme
con una persona en su oficina, en su lugar de trabajo, y mirar qué tiene en el escritorio, y mirar qué cuelga de las paredes, y mirar la vista que tiene por la ventana, o si no tiene ninguna vista por la ventana. Todo eso es algo que echo de menos. Pero lo podemos reconstruir, podemos pedir fotografías, podemos preguntarles a los conocidos, todo eso lo podemos. A través de una buena conversación lo logramos. Yo creo que eso que dices ahorita, como revelar el presente del personaje es un poco más complicado, pero el perfil y todos estos textos pues siempre van a ser complicados. Estemos ahí con ellos, pegados con el personaje una semana completa, o lo hagamos por teléfono, siempre va a ser difícil, y creo que lo difícil es encontrar qué hace de esa historia una historia universal. La literatura ha contado lo mismo desde Homero hasta hoy, ¿no? Y el periodismo narrativo también, ¿no? Entonces, ¿y qué cuenta? La condición humana, me parece a mí, ¿no? Por decir algo. Y lo difícil siempre va a ser encontrar eso, y eso va a ser difícil. Estemos con el personaje sentados en una mesa tomándonos un café, o aquí por internet. Muy bien, Carlos Alberto Rosales pregunta, ¿siempre eligen a sus personajes o pueden contar alguna situación anecdótica en la cual la vida les mostró a la persona de quien debían escribir? Yo escogí a todos mis personajes menos a Vasco Pimentel, que me lo asignaron. Yo he escogido a mis personajes, pero en el caso de Balvin, digamos, las circunstancias me fueron llevando a él, ¿no? Me empezó a traer algo de él y fue que se volvió súper famoso, súper famoso. O sea, yo recuerdo que yo lo entrevisté hace muchísimos años, era un muchacho gordito que hacía reggaetón aquí en Medellín, en discotecas, o sea. Y un día, el año pasado, yo dije, ¿qué pasó con este tipo? Y justo en el Festival Gabo del año pasado, cuando estuve finalista, que conocí a Felipe Restrepo Pombo, el director de Gato Pardo, que era en ese momento, hablamos de textos, y yo le dije, a mí me llama la atención Balvin, y él me dijo, Balvin me parece que es un gran perfil, y así surgió, ¿no? Digamos, me lo encontré, el mundo me lo puso ahí, ¿no? O me puso el tema ahí, pero no era como un personaje que yo hubiera como pensado en perfilar hace unos años. Creo que Elisa es... Hemos perdido a Elisa. Tiene problemas de conexión. Sí. En fin, no sé, nosotros no podemos ver como las preguntas, ¿cierto? No, nosotros no podemos ver las preguntas, pero a ver, ¿qué más? ¿Qué nos preguntaríamos nosotros? Pues, no sé, a mí me parece que los textos narrativos, las crónicas, los reportajes siempre van a tener mucha complejidad a la hora de escribirse, ¿no? Y a la hora de reportearse. O sea, lo que vivimos hoy simplemente cambia las condiciones de cómo se hace una entrevista, pero, aquí Luisa, pero las condiciones siempre hay que superarlas. O sea, ahí están los personajes, los podemos seguir entrevistando, ahí están los libros, ahí está lo que se ha escrito de ellos, ahí están las entrevistas que se le han hecho. Entonces, digamos, las condiciones cambiaron, pero la información sigue estando ahí, la posibilidad de hablar con ellos está más vigente que nunca. Vale, pues ya son las 12 de la tarde en Colombia, entonces, pues nada, quería darle las gracias a Sabrina y a Daniel por su participación, por esta charla tan interesante, decirles que se conectaron 366 personas, y que recibimos muchísimas preguntas y comentarios que luego pues les compartiré por correo para que ya ustedes puedan verlas cada una. Agradecer también a las personas que se conectaron y agradecer por supuesto la alianza público-privada con nuestros aliados Sura Bancolombia y la Alcaldía de Medellín. También recordarles a las personas que el perfil con el que participó Daniel y Sabrina están publicados en una nota que hicimos reciente en la Fundación Gabo, y que pueden ir y mirar también otros que fueron finalistas del premio. Y pues nada, darle las gracias a todos por su participación, por estar aquí y mandarles un abrazo grandísimo. No sé si ustedes quieren decir dónde las personas les pueden rastrear y leer, porque si hay preguntas de dónde están publicando ahorita o redes sociales. Ya, Sabrina, bueno,
Yo estoy haciendo textos como freelance, así que publico en varios lugares. Me pueden encontrar en @SabrinaDuqueSD. Me pueden escribir, pregúntenme por Twitter que yo les contesto. Y a mí me pueden encontrar también en Twitter, @DanAleph, como el Aleph, DanAleph. Y ahí estoy, publico por lo general, pues, no interactúo mucho, me cuesta un poco, pero pues publico las notas que escribo, las subo ahí y también lo que me parece pues interesante, sobre todo hago eso. Entonces ahí pueden leer un poco. Vale, bueno, pues muchas gracias, un abrazo gigante. Otro abrazo, Gracias muchas a gracias. ustedes. Que Este, estén Me bien. gustó verlos. Chao. Igualmente, chao.